Dios les bendiga, hermanos. De este día vamos a glorificar y adorar en su santo nombre. Pueden gozarse y que estar de rodillas o de pie. Vamos a adorar todos juntos. Amén. Su vida no escatimó hasta el final, Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me forma que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo de su amor yo cantaré y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo de su amor yo cantaré y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Su vida no escatimó hasta el final, Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó. Su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré,
le seguiré. Padre, fuerza aplauso a nuestro Dios. Te damos a ti, mi Dios, porque tú eres todopoderoso, Padre. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Y tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Y tómalo, mi buen Señor. Y tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Y tómame, aquí estoy. Y tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. En totalidad a ti. Alma y corazón. No tengo nada más que dar.
Tómame aquí, estoy. Tómame aquí, estoy. Que el Señor les bendiga a todos en esta hermosa hora. Una vez más es un privilegio, una bendición el poder llegar a estar con ustedes en este día. El día de hoy estaremos o continuaremos con el estudio de lo que es la inspiración de las Escrituras. Y para eso vamos a, primeramente, pues abrir las Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 4, versículo número 12, que dice la palabra del Señor de la manera siguiente. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Vamos a orar. Voy a pedirle que cierre sus ojos. Y así oramos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos muchísimas gracias por esta bendición, Señor, que ahora tenemos, Padre, al poder presentarnos una vez más delante de ti. Ahora, Padre, con el propósito y con el anhelo, Señor, que tú nos hables a través de tu buena palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas en este momento, Padre, la palabra que tú tienes preparada para nosotros, que abras el entendimiento para que nosotros, Señor, podamos comprender cuál es el propósito, Señor, de la palabra que tú envías a nuestras vidas en este día. Por Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Bueno, estamos con la parte número 2 de lo que sería el estudio de la inspiración de las Escrituras. Y vamos a hacer un pequeño repaso. El número 1, sabemos de que la Biblia es inspirada por Dios, traída a nosotros a través de diferentes personajes que escribieron la Biblia siendo inspirados por Dios. La Biblia se divide en dos partes, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene un total de 39 libros y que son los que los discípulos o los fariseos, saduceos y los doctores de la ley lo conocían como la ley y los profetas. Los libros de la ley o la Torá que le llaman, los libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores, serían las divisiones en los cuales se divide el Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento tiene un total de 27 libros, que serían 4 escritos del Evangelio, un libro histórico, las cartas pastorales y cartas generales, y el libro escatológico del Apocalipsis. Entonces, decíamos también que la Biblia tiene, para que nosotros digamos que esta es la palabra de Dios, hay evidencias internas que son las que se encuentran en la Biblia, en donde menciona, en donde dice que toda palabra ha sido inspirada por Dios y traída a nosotros por diferentes gentes, al igual que lo que leíamos también este día al iniciar, Hebreos 4:12, en donde dice que porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, esos son unas dos, digamos, pasajes de lo que sería las evidencias internas. Ahora, iniciamos entonces ahora con lo que serían las evidencias externas. Y entre las evidencias externas son las que nos confirman en la historia de que la palabra de Dios se cumple. Y para eso vamos a ver, y fíjense, voy a leerlas, lo que son. La evidencia externa número 1 sería su unidad, su extensión, sus profecías, su aceptación y su poder. Entonces, esas serían las evidencias externas. Entonces, la vez pasada hablamos un poco acerca de su unidad. ¿Qué es la unidad? ¿Qué es lo que hace que la Biblia tenga esta gran bendición de poder, hermano, aunque decíamos que viene de la palabra griega biblos, es un conjunto de libros que se complementan unos con otros. Y para eso pues decíamos su unidad, y hablamos de esto la vez pasada, que fue escrita por unos 40 autores
que nunca se conocieron, o algunos sí se conocieron, fueron contemporáneos, pero fueron personas que escribieron guardando siempre, llevando siempre, poniendo siempre su sello, su característica, su forma de ser. Y que entre todos ellos hubieron pues muchos que vivieron en diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes países, tenían personalidades y oficios diferentes. Entonces ahí poníamos ejemplos de lo que era el pescador, el poeta, los reyes, que fueron los que escribieron, y también una persona que era un médico. Entonces, pero a pesar de todo ello, hermanos, la Biblia no es solamente una colección de libros, sino que es, hermanos, el libro que muestra una unidad desde el principio hasta el fin. La Biblia habla al principio de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando está hablando de ese principio, no está hablando de lo que sería empezando, sino que el principio que habla también en el libro de San Juan, en donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Entonces está hablando de Jesucristo. Desde el principio comienza, hermanos, a hablar acerca de Jesucristo, un Salvador que con los años después iba a venir, hermanos, e iba a cumplir el anhelo de su Padre Dios al enviarlo, hermanos, a la tierra a pagar por nuestros pecados. Entonces, una colección que se cumple, se complementa una con otra. Entonces, eso sería una unidad de que habla, hermanos, del Cordero Pascual, de que habla, hermanos, del sacrificio del corderito ese que Dios, hermanos, tuvo que matar para darle esa piel a Adán, del Cordero allá, Pascual allá, cuando Dios, hermanos, lo saca a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Hermanos, y cuando Jesucristo se presenta, ahora se presentan como el Cordero de Dios. Juan le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todo eso, hermanos, lo que hace es solamente complementarse. La vez pasada hablábamos acerca de cuántas veces han habido secuencia, ¿verdad?, de libros, y ponía, creo, un ejemplo, no estoy seguro si lo ponía, por ejemplo, el ejemplo de estos libros del Lord of the Ring, parece que se llama, ¿verdad?, el Rey de los Anillos, en donde tienen una secuencia de 5 o 6 libros, y que lo que hacen es solamente seguirlos después, que fue algo grande en lo que fue las películas, pues hacen otro y hacen otro y hacen otro, y terminan haciendo una secuencia de libros. Pues, sin embargo, con la Biblia no fue así. Fue, hermanos, que se iban cumpliendo las cosas, y que hombres, hermanos, sin saber qué era lo que estaban hablando, estaban profetizando algo, hermanos, en un futuro. Daniel, hermanos, hablaba de profecías que venían a cumplirse en el tiempo de Jesucristo. Jeremías, hermanos, hablaba. Isaías, hermanos, hablaban, hermanos, de cosas. Isaías, capítulo 63, habla, hermanos, del varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermano, el mismo que años después entraba a Jerusalén en aquel burrito, en aquel pollino. Hermano, entraba, y exactamente eso era lo que sucedía. Que, hermanos, comenzaba allí también él, hermanos, a padecer todititos esos dolores. Entonces, todo eso, hermanos, lo que hace es solamente complementar, como decía. Entonces miramos que hay una unidad desde el principio hasta el fin. Hay una unidad en toda la Biblia. Entonces, eso sería lo que sería acerca lo que serían las evidencias externas. Sería uno sería su unidad. Número 2 sería su extensión. O sea, la Biblia es un libro que no solamente habla de asuntos espirituales, sino que, hermanos, se extiende para tocar temas muy diferentes también. Habla de historia. Tenemos libros, hermanos, en la Biblia históricos, en donde la gente, hermanos, ha logrado estudiar un poco más acerca de, por ejemplo, de los israelitas, hermanos, basados en lo que dice la Biblia. Escritores han escrito esos libros, ahora, digamos, para las escuelas. Recuerdo este semestre que acaba de pasar, mi hijo está estudiando acá en una universidad, y él tenía que leer acerca de la historia de los israelitas. Entonces, lo que sucedía era de que él tenía que comparar la Biblia y comparar, hermano, este libro, y así era como se estaba él estudiando. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? De que habla de temas históricos, científicos, geográficos. Hermanos, ahora, si usted lee
un poco acerca de lo que sería la geografía en aquel tiempo de las ciudades que existieron. Dice que esta ciudad quizás se cree que existió en ese lugar. Y allí menciona más o menos entre Jope y Jerusalén, se cree que estaban estas ciudades y todo eso. Pero ¿por qué traigo eso? Porque habla de todo eso. La gente ahora estudia todo esto para darse cuenta de dónde estaban las cosas. Habla de cosas culturales. Allí es donde nosotros hemos conocido mucho acerca de los egipcios, cuáles eran las culturas, cuáles eran las cosas que ellos tenían. Entonces, la forma social, cómo se relacionaban las familias, el libro de Levíticos, Números, habla acerca de la familia, quiénes pueden casarse, quiénes no, y habla toditito eso de lo social, sanitarios, psicológicos. Pero aunque la extensión del contenido de la Biblia es tan amplio, resulta un verdadero milagro que todos y cada uno de sus afirmaciones en cualquiera de estos campos son siempre exactos y sin errores. Estamos ya en el 2021 y las cosas que se han descubierto en los últimos años, lo único que viene a hacer es solamente confirmar de que, hermanos, la Biblia es exacta. En el 1970 y algo, 70 y algo parece, en las cuevas de Qumran, como se le llama, encontraron unos pergaminos antiguísimos de la Biblia, entonces, o de algunos libros de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hace una vez más? Confirmar lo que está escrito ya en la palabra de Dios. Amén. Entonces, decíamos que su extensión habla de todo. No solamente cosas religiosas, no solamente cosas de Dios, no solamente, sino que habla de muchas otras cosas. Después de eso podemos mirar acerca de sus profecías. El cumplimiento de la historia en las diferentes profecías bíblicas es una de las evidencias más convincentes de la palabra de Dios. La Biblia ha hablado de imperios que se iban a levantar, el libro de Daniel habla de eso. Hermanos, habla de Ciro el persa que se iba a levantar e iba a hacer las cosas. Habla, hermanos, de muchos emperadores que se iban a levantar y exactamente así sucedió. Recordaba o leí acerca de este hombre que cuando Elías mira a este hombre en los ojos, ahorita se me escapó el nombre, pero le dice y comienza a llorar y le dice... Y le pregunta al hombre por qué está llorando y le dice, porque veo lo que tú vas a hacer al pueblo de Dios. Y exactamente este hombre se hizo rey, mató al rey que estaba y después él, hermano, hizo unos grandes destrozos al pueblo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que miramos? De que las profecías que una persona le decía a la otra se cumplían. Y así, hermanos, se cumplieron todo esto. Ahora, dice, también habla acerca de... Y lo más importante de todo esto, hermano, es acerca de que desde el principio de los siglos comienza a hablar acerca de la venida del Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios que iba a venir por cada uno de nosotros. El libro de los Salmos, el libro del Génesis, hermano, todo eso viene y nos trae, hermanos, exactamente a lo que era el Mesías prometido, Jesucristo de Nazaret. Se profetizó el lugar y la forma de su nacimiento. Él dijo que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor. Entonces dice que fue desechado y exactamente eso sucedió. Fueron a la casa, al mesón, a tocar y le dijeron, mi esposa va a dar a luz, y le dijeron, no tenemos lugar aquí para él. Entonces fue a un pesebre y allí nació el niño. Hablaba de su carácter, hablaba, hermanos, de sus milagros, los milagros que él iba a hacer, la palabra en la forma de su muerte, su sepultura. Toditito eso, lo decía ya y se cumple allí. Por ejemplo, hablaba de su muerte, ¿verdad? Que dice que va a llevar que llevaría, hermano, los pecados con él. Hablaba de su sepultura, dice, irá con los ricos en su muerte. Hablaba de todo eso. Entonces, la resurrección. En fin, hermano, la Biblia hablaba de todititas profecías y se cumplieron. Y las que no se han cumplido, se están cumpliendo ahora. Por ejemplo, ahorita estamos pasando una pandemia tremenda. Ya casi van a llegar las 2,000 personas muertos en todo el mundo. Y sin embargo, hermanos, eso también lo dice la Biblia. Jesucristo hablando decía
y oirán de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes y todo eso. Entonces, hermanos, se cumple y se está cumpliendo ahorita también la palabra de Dios, y lo que no se ha cumplido todavía se cumplirá en un futuro muy pronto. El Señor viene por su iglesia. Así es de que necesitamos estar, hermanos, nosotros listos para todo esto. Después de esto tenemos su aceptación. Aunque han faltado muchos, hermanos, personas que no creen en la Biblia y que han hablado cosas en contra de eso, lo cierto es que ella sigue siendo el libro número 1, el más vendido en toditito el mundo. Desde que se inventó la imprenta, ya desde que Gutenberg la inventó, hermanos, se han escrito miles y miles de ejemplares de libros de la Biblia. Se han escrito en diferentes idiomas y cada año, hermano, es el libro número 1 que se vende. Ahora, por supuesto, no solamente lo venden en lo que sería el libro como libro, ¿verdad? Sino que también en una forma, hermanos, ya para hacer los download en su computadora, en su teléfono. Yo creo que ahorita la mayoría de nosotros tenemos la Biblia en nuestro teléfono también. Entonces, hermano, lo que hace nada más es que se cumple, hermanos, que cada uno de nosotros pues lo leemos. ¿Quién no ha leído una Biblia? ¿O quién no ha leído aunque sea un verso de la Biblia? Si usted mira en los partidos de fútbol, bueno, ahorita casi no llega gente a los partidos por la pandemia, pero ahí llega gente con rótulos, San Juan 3:16, allí ya le están dando un mensaje, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si va a unas tiendas, por ejemplo, va a un restaurante de comida rápida, el In-N-Out, el Chick-fil-A, y todos esos lugares lo que también tienen versos escritos en los vasos, en las cajas. Ahí tienen un número nada más, quizás nada más un versículo, le dicen San Juan 3:16, podemos poner ese ejemplo, y eso le está hablando a la gente que quizás curiosamente algún día llegan a ver eso y se dan cuenta de que la Biblia, hermanos, está en diferentes lugares. Donde quiera que usted mire, va a haber algo referente a la palabra de Dios. Ahora fíjese bien que su aceptación es universal. El único lugar donde no se podían entrar una Biblia era en la URSS o la Rusia antigua y en China comunista. Ahora ya están en esos lugares también. Entonces su aceptación es universal. Decíamos la vez pasada, lo leen los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, las mujeres, los hombres, todos. Los escritores, hermanos, ha sido la Biblia una fuente para los escritores, para los políticos, para los artistas. Aún los cantantes del mundo pues hablan acerca de algunas cosas, algunos versos de la Biblia. Entonces los políticos, hace poco mirábamos al presidente de esta nación levantando una Biblia y así, aunque no sea de verdad que sea de corazón que lo hace, pero por lo menos estaba levantando la Biblia allí. Fue un gran, un tema de que muchos hablaban en contra, otros a favor, pero la cosa es de que sea como sea, se enseñó la Biblia como lo que sería, hermanos, el símbolo de lo que sería la Constitución en este país. Entonces, ¿qué es lo que miramos allá? Entonces decíamos que es aceptada en todas partes. Otra cosa es su poder. La Biblia, hermanos, es un libro que ha cambiado más vidas. Si quizás usted ha leído quizás alguna poesía, ¿verdad? Y le ha parecido bonita y qué barbaridad, le alegró el día ese día que la leyó, entonces es algo bueno, ¿verdad? Pero la Biblia es algo que cambia, transforma, que puede, hermano, cambiar la vida de las personas. Ha cambiado más vidas, hermano. Ella transforma el carácter de los hombres, de los hogares. Su lectura puede, hermano, librar a las personas de los vicios, de las enfermedades, del pecado, de la desesperanza. La Biblia, hermano, es algo que si usted la puede leer, hermano, un día, o amigo, un día agarre la Biblia, léala y va a ver que Dios le va a hablar a través de algún verso quizás. Recuerdo, hace algunos años estaba estudiando para predicar y me acuerdo que abría la Biblia y me salía en Ezequiel, capítulo 44 me parece. Entonces, y habla acerca de que la gloria de Dios llenó el templo. Entonces,
bueno, buscaba otro lugar, lo leí, no fue algo que me impactó en el momento. Pero después otra vez leí otros versos, leí otros lugares y después otra vez abrí otra vez la Biblia y aparecí en el mismo lugar. No tenía un separador, no crea que estaba un separador ahí que por eso se abría allí, sino que era algo que así. Entonces de repente comienzo a leer otra vez, bueno, como 2 o 3 veces que me pasó eso. Y ahí estaba el mensaje que Dios quería darnos ese día o en esa semana. Entonces es lo que le digo de que la Biblia puede hacer, hermano, que uno sea transformado en el momento. O sea, nosotros íbamos, hermanos, en un rumbo, íbamos, dice la Biblia, aquí íbamos, hermano, el camino era un camino de muerte. Y Dios, hermano, nos transformó y nos sacó de allí, hermano, y dice que puso nuestros pies sobre roca firme, sobre peña y enderezó nuestros pasos. Entonces Dios es el único que puede hacer eso. Conozco personas que eran unos grandes borrachos el día que se recibieron a Jesucristo. Ese día, hermanos, dejaron de tomar y nunca más volvieron a caer en eso. Conozco personas que estaban, hermanos, metidas en el pecado tan tremendo que no podían salir de allí, en las drogas, en el alcoholismo, en muchas cosas. Y el día que Cristo llega a ellos, hermanos, ese día, a través de una lectura quizás, ese día Dios hace el milagro de poder transformarlos. Entonces, hermanos, ahí miramos que en total, ¿verdad? Si conjugamos las evidencias externas e internas, nos damos cuenta de que la Biblia es exactamente la palabra de Dios. Nos confirma en la palabra, nos confirma en la Biblia lo que leemos, pero también nos confirma toditito esto de que, hermanos, todas las evidencias externas, hermanos, nos confirman que la palabra de Dios es verdaderamente lo que Dios quería dejar para nosotros. Y fíjense bien de que durante toditito este tiempo también han habido personas que se oponen a lo que la Biblia sea la palabra de Dios y tratan de explicar el fenómeno, ¿verdad?, de la inspiración. Y algunos dicen y hablan de una teoría que se llama la teoría del dictado. Y esa teoría habla quieren explicar de que la palabra de Dios fue, hermano, o Dios fue el que dio exactamente la palabra y les dijo cómo hacer, qué decir exactamente. Pero eso yo creo que sería algo que los hombres solamente agarraron y copiaron. ¿Qué quieres, Señor? Esto, ok, aquí lo voy a escribir, lo ponían. Pero eso no se puede confirmar o es solamente una teoría. Porque entonces, hermano, ¿cómo miramos a un Pablo escribiendo de una forma, a Lucas escribiendo de otra forma, a Pedro, a Santiago, a Timoteo, a Pedro, Santiago, Filemón? Todos ellos, hermanos, hablaban de una forma diferente. Amén. Entonces, no se puede decir de que Dios les dio solamente el dictado y ellos tenían que escribir exactamente lo que era. Hay algunas cartas, por ejemplo, Hebreos, el que leíamos al principio, es un libro que no está 100% confirmado de que es autoría de Pablo. Pero por la característica del libro, la forma que se escribe, creen, y están ahí en un debate, pero creen que fue Pablo quien lo escribió. Pablo por lo general empieza poniendo su nombre, Pablo, siervo de Dios, y allí comienza a escribir, o apóstol de Jesucristo. Hermano, y comienza a escribir, pero sin embargo hay unos libros que no tienen ese encabezado. Entonces algunos de ellos dicen, bueno, por la forma que el libro está escrito, la forma que lo escribieron, se cree que es de Pablo. Entonces, si hubiera sido la teoría del dictado exactamente, entonces no sabíamos quién escribió. No podríamos decir, bueno, era este personaje que lo escribió, este fue Santiago, este fue Pedro, este fue Juan, o Lucas, o Pablo. No podríamos decidir, no podíamos porque era solamente la teoría del dictado. Entonces, esa es una teoría solamente, o sea que no podemos aceptar esa teoría porque dice la palabra de que, o estábamos estudiando de que Dios nunca anuló los sentimientos, la forma de ser de cada uno de ellos. Escribió Pedro, que era un hombre del vulgo, dice que la gente los miraba, que eran gente del vulgo. Escribió Lucas, que era un médico, era un doctor de medicina. Entonces tendría que haber una diferencia. Es como que
como que algunos de nosotros escribamos una cosa y viene una persona, un doctor en alguna ciencia de acá y escribe un libro de eso. Y nosotros como personas que no sabemos mucho, escribimos un libro exactamente igual que acerca de algún tema, pero el que tiene el conocimiento pues va a saber mucho más y va a poder poner quizás mejores las palabras. Entonces ese solamente es un argumento que descalifica totalmente la teoría del dictado. Otra teoría es la teoría del concepto, que es aquella que afirma que Dios únicamente inspiró el concepto y principios, pero luego fueron los hombres los que escribieron y eligieron qué palabras usar. Entonces allí tendríamos que también descartar esta teoría, porque entonces la gente que escribió bien pudo haber cometido errores al traducir el concepto. Entonces bien pudo haber cometido errores y expresar o al expresar estos conceptos. Entonces no se puede decir también, esta es también una teoría que se tiene que descartar, porque entonces, hermanos, quiere decir que la palabra no estamos seguros de que de verdad sea la palabra de Dios esta, porque la gente fue la que puso después los conceptos traducidos de lo que Dios les dijo. Entonces esta es otra teoría. Hay otra teoría que se llama la teoría parcial, que dice que la palabra fue solamente inspirada en algunas partes y en otras no. Hay mucha gente que piensa de esto, es una de las teorías que quizás más la quieren usar. Alguien, cierta oportunidad, me decía que el libro de Job, los últimos capítulos, o los primeros capítulos no eran inspirados, que era después del capítulo 20 y algo en adelante que ya eran inspirados. Entonces, ¿quiere decir que la Biblia no era de verdad? Entonces, ahí la palabra en ese lugar. No, entonces esa es una teoría que también se tiene que descartar, porque al hacer eso, entonces nos damos cuenta de que tenemos una Biblia que quizás tenemos que preguntar de verdad, bueno, entonces, ¿cuál es lo inspirado y cuál no? Hay muchas personas que dicen, no, esto sí es inspirado porque es para mí. Y cuando mira algo que dice, arrepiéntete, dice, no, no es para mí, entonces lo hago por un lado. Entonces ahí es donde comienzan a tener los problemas la gente esa. Entonces esta teoría, hermanos, no puede ser aceptada por nosotros, porque entonces teníamos dos cosas que no podríamos tener ahí. Amén. Entonces lo más tremendo es de que entre los que quieren aceptar esta teoría, ninguno se pone de acuerdo en cuál es lo inspirado y cuál es lo no inspirado. Así es de que otra teoría que tenemos que descartar. Entonces, ahora tenemos que darnos cuenta, hermano, que la inspiración de la Biblia es, después de haber estudiado todo esto, la inspiración de la Biblia es verbal, es plenaria y es también inerrable. Verbal, por cuanto Dios inspiró no solamente los conceptos, sino también las palabras exactas que deberían de decirse o deberían de escribirse. Jesús, hermanos, abogó muchas veces con respecto a las palabras aisladas en las Escrituras. Él mismo lo dijo, que no iba a pasar ningún punto, ninguna tilde de la palabra. San Mateo 5:18 dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y bueno, vamos a leer San Mateo 5:18. Dice la palabra de esta manera. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que se haya cumplido. Amén. Entonces, miramos de que lo que Dios quería era exactamente eso, que nos diéramos cuenta de que Él inspiró totalmente la palabra de Dios. Entonces es verbal porque Dios la inspiró y la dio totalmente diciendo las palabras exactas que deberían de utilizarse. Sin embargo, en las palabras que se escribieron, la gente le puso, ¿verdad? Allí, o los que escribieron, pues ya le pusieron su forma de ellos de sentir, la forma que ellos pues sentían. Por ejemplo, él nunca dice que nunca eliminó los intereses personales, le guió en el Espíritu Santo y siempre pues nunca anuló su propia individualidad. Amén. Así es de que siempre fueron ellos los que Dios le dio la palabra, pero Pablo pues la escribía de una forma y Santiago de otra, y
Pedro de otra, Juan de otra. Así es de que eso es lo que quiere decir acá. Ahora, también es plenaria porque fue plenamente inspirada por Dios. Se extiende por igual a toda y cada una de sus partes, o sea, desde el principio hasta el final. Y para eso vamos a leer 2 Timoteo 3:16, que dice de la manera siguiente. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, toda la escritura fue inspirada por Dios. No dice, bueno, y el libro solamente la mitad fue inspirada, sino que toda la escritura fue inspirada por Dios. Entonces, es plenaria. Dios dio exactamente todo lo que quería que se escribiera. También es inerrable, o sea, que no tiene errores. Por cuanto la Biblia no contiene ningún error, siendo la Biblia la plena expresión de la voluntad divina verbal y plenaria, ella puede ser infalible. O sea, busqué la palabra infalible en el diccionario y dice que la palabra es que no puede fallar o equivocarse. Eso quiere decir la palabra infalible, que puede ser asegurado sin ninguna duda. Esa es otra forma de decir infalible o de lo que significa infalible, que no puede engañar ni engañarse. Esa sería otra forma. Entonces, ahí miramos qué es lo que quería decir infalible. Entonces quiere decir de que, una vez más, inerrable por cuanto no contiene ningún error, siendo la Biblia la plena expresión de la voluntad divina verbal y plenaria. Ella se hace infalible por cuanto expresa el pensamiento perfecto de Dios, o el pensamiento del Dios perfecto. Entonces, verbal, plenaria e inerrable. La palabra de Dios es, hermanos, la que nosotros consideramos que es lo que Dios dejó para nosotros, para que nosotros la estudiáramos y así nosotros pudiéramos conocer más de Él. Entonces, fíjese bien de que las palabras exactas que Dios inspiró a los hombres se escribieron en la Biblia y son aquellas que pertenecen a los idiomas en las que ella fue redactada. Decíamos que era en hebreo y arameo para el Antiguo Testamento y en griego para el Nuevo Testamento. Entonces la Biblia fue traducida pues a diferentes idiomas y nosotros pues tenemos nuestro ejemplar, llámese Reina Valera, llámese la nueva versión internacional. Hay muchas versiones que tenemos ahora nosotros. Entonces esa es una gran bendición. Entonces la Biblia, como la palabra de Dios, debe ser la norma suprema de doctrina y conducta para nosotros los cristianos. Entonces, si usted no se está rigiendo por la palabra de Dios, entonces si usted es hijo de Dios y no está haciéndolo, entonces usted quizás no está bien para un encuentro con el Señor. Así es de que cada uno de nosotros debemos de regirnos, debemos de leerla, debemos de conocer, debemos de saber de qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Allí va a encontrar usted de todo. Consejos, allí hay hermanos enseñanza, allí hay hermanos moraleja, allí hay hermanos de todo para cada uno de nosotros. Así es de que esta es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, fue inspirada por Él y es infalible, es inerrable, es plenaria y es verbal. Dios quiere que usted sepa de esto para que nosotros podamos apreciar un poco más lo que Dios nos ha dejado. Nos ha dejado un gran tesoro en la palabra de Dios y debemos por eso buscarlo con anhelo, con deseo de poder conocer más de nuestro Señor. Así de que, amigos, hermanos, le pido en esta hora que hagamos una oración para que el Señor haga en su vida lo que Él quiere hacer. Yo no sé qué es lo que Dios está tratando con usted. No sé cuál es su situación, no sé cuál es el momento que usted esté pasando, pero déjeme decirle que Dios quiere hablar a su vida. Y quizás le puede hablar así directamente, pero también quiere hablarle a través de su palabra. Lea la Biblia, escudriñela, busque esos tesoros que están escritos acá y Dios va a bendecir su vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu buena palabra, Señor. Gracias por este estudio, Señor, de la inspiración de las Escrituras. Gracias, Señor, porque tú nos hablas siempre, Señor, y nos muestras que
Tu palabra, Señor, que la Biblia ha sido inspirada por ti, Señor, y que es lo que tú has dejado para nosotros que nosotros podamos conocerte, para que nosotros podamos seguir estas normas, esta guía que tú nos has dejado. Bendice, Señor, a cada uno de los que están viendo, Señor, en este momento, a través de YouTube, Señor, a través de las redes sociales, Padre. Bendice a cada uno, tócale, Señor, llénale, Padre, de tu gracia, de tu amor. Y permite, Padre, que cada día podamos tener, Señor, ese deseo de buscarte, de conocerte a través de tu buena palabra. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Bendice a cada uno, Señor, de los que están viendo este video. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Así es de que Dios les bendiga. Acuérdese, si quiere dejar algún comentario, hagámoslo inmediatamente. Ponga ahí algo, hermano, salude. Haga un saludo, diga de dónde está reportando para nosotros pues estar conociéndole y pues estar interactuando también con usted. El Señor le bendiga, es nuestro deseo. Amén.